La Catedral de Notre Dame se incendia por la constructora que estaba remodelando. La remodelación es en consecuencia de en lo más alto de la catedral se quería hacer una inscripción de Quasimodo, basado e influenciado por la novela de Víctor Hugo. Allí se quería hacer una inscripción de parte del texto utilizado en la novela para volverla aún más turística. Ya hoy día es un destino turístico más importante de París, pero ahora se quería vincular con la novela de Víctor Hugo y tener esa inscripción para que desde lo más alto de la catedral los turistas podrían ver lo que Quasimodo veía. Por eso se incendia la catedral. ¿Qué pasa si te diríamos que todo lo que acabas de escuchar desde la voz de John es totalmente falso? No fue la voz de John, sino fue reproducido totalmente por una computadora que una sola vez escuchó su voz y emitió esa noticia. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes, y este es el episodio 7 de Dementes, en el cual vamos a hablar de las noticias falsas. Mi nombre es John da Silva, John Snack, y las noticias falsas no empiezan desde la época de las redes sociales o el internet. Las noticias falsas parecen ser, cuando uno empieza a reflexionar sobre ellas, el primer encuentro que suele suceder en esas conversaciones tiene que ver con lo que hizo Orson Welles cuando simuló aquella invasión en la radio, simuló aquella invasión extraterrestre que conmovió a toda la sociedad. Y si lo fuéramos a llevar al territorio local, en el deslave de Vargas, en cobertura noticiosa, Claro, sí. el periodista César Miguel Rondón estuvo en ascuas a la población venezolana varias horas, haciendo víctima de un supuesto persona que estaba sumergido en el estacionamiento de un edificio, en comunicación directa, en vivo y directo, narraba minuto a minuto lo que le estaba sucediendo, cómo se quedaba sin oportunidad de seguir viviendo poco a poco, y el desesperado periodista César Miguel Rondón hacía todo lo que en sus manos fuera posible para tratar de ayudarlo, conectando con miles de personas. Finalmente, tanto la invasión de Orson Welles como esta persona que llamó a César Miguel Rondón fueron noticias falsas. Que yo creo que el tema, tal cual como tú lo acabas de decir, el tema de las noticias falsas no es algo nuevo, pero lo que sí es real es que se viene monitoreando que desde el año 2015 más o menos la proliferación de las noticias falsas es exagerado. Y obviamente esto gracias a las plataformas digitales, gracias a los dispositivos móviles, que hoy todo el mundo tiene la capacidad de transmitir y difundir un mensaje. Porque si bien tú estás hablando de noticias falsas que sucedieron fuera de los entornos digitales, yo por ejemplo, si te hablo de una noticia falsa en nuestra época moderna de Twitter, por ejemplo, yo te pudiera citar el caso de él, la muerte. ¿Cuántas veces no matamos a Simón Díaz? Y donde muchos medios, inclusive medios editoriales, O a Fidel. Sí, o a Fidel, que transmitían la noticia sin inclusive verificarla. Entonces yo creo que el episodio de hoy, que lo queremos basar mucho en el tema de las noticias falsas, no lo queremos abordar desde la perspectiva profunda, porque es un tema muy complejo, es un tema que se está discutiendo Periodísticamente hablando. Sí, se está discutiendo en la mayoría de los congresos del mundo, las grandes compañías están enfocadas en cómo atacarlo, cómo resolverlo, pero hoy lo queremos hablar desde la perspectiva del usuario, o sea, realmente cómo nos está afectando, porque yo recuerdo, yo fui una de las víctimas y además emisores del mensaje cuando, por ejemplo, no sé cuántas veces matamos a Simón Díaz. Es decir, nosotros hemos participado, hemos sido víctimas, pero también hemos participado en el tema de los fake news. Y lo que, como tú dices, potencia esto es que antes no éramos generadores nosotros de información. Es decir, antes no teníamos audiencias. Antes, para poder generar una noticia falsa, tendríamos que tener acceso o a la prensa o a la radio, y como finalmente no podíamos hacer eso como individuos, no podíamos generar estas noticias. Resulta ser que ahora tenemos medios en nuestras manos y tenemos noticias a través de las redes sociales que podemos difundir. Entonces, cada vez nos hacemos como más partícipes de lo que es esta intención de fake news. Pero vamos a llevar esto un poco a contexto y vamos a hablar un poco de datos. El primer dato que podemos soltar habla de que cerca del 30% de la información que navega en Twitter es estimada como un fake news. 30%, es decir, de los próximos 10 tweets que usted lea, probablemente 3 de ellos son una noticia falsa. Y yo creo que eso tiene un porqué. Hay otro dato que a mí me parece brutal y en verdad me choqueó cuando lo leí, y es que
está comprobado por un estudio que se hizo recientemente que una noticia falsa viaja 6 veces más rápido que un contenido tradicional. O sea, cuando una noticia es veraz, cuando realmente o sea, no hay nada falso detrás de ella, es una noticia que viaja 6 veces más lento que algo que es totalmente inventado. Y lógico, porque quién sabe cuál es la falsa y cuál es la... Pero pareciera ser que el morbo de la noticia falsa, que debe estar constituida y construida para ese morbo, tiene una navegación mucho más rápida. Pero no hablemos solamente del fake news, como su nombre lo dice, pensando en la noticia. Sí, yo creo porque que es contenido. Exactamente. Sí. Más pensemos que como el contenido. Y ahí vamos a dar un dato que está como paralelo a todo esto que estamos hablando. Bien. Pero es que lo fake en Internet, además también habla de visualizaciones fake. También habla de clics fake. Habla de muchas cosas que suceden en el mundo de Internet por el cual hoy se están disputando comercialmente. Es decir, es probablemente que usted vea un video que tiene 600,000 visualizaciones, es probablemente 30% de esas visualizaciones fueron generadas por robots o motores. De hecho, ese es otro dato dantesco porque siendo muy específico en el dato, ya hoy en día se totaliza que el 40% del tráfico de todo Internet es falso. Es decir, tú ves un video que tiene 1 millón de reproducciones, 400,000 de esas reproducciones son generadas por robots. Si hay una canción en Spotify que tiene 1 millón de reproducciones, ese 40% es falso. Es decir, el tema de falso no solamente aplica a las noticias, sino a todo lo que genera el mundo del Internet. Ok, pero entonces vamos a escudriñar un poquitico más en esto. ¿Por qué alguien quiere generar mayor visualización de un video? ¿Es un tema de ego? ¿Es un tema de qué? ¿O por qué alguien quiere divulgar esto? O sea, ¿dónde está la intención real de la generación de plataformas, tecnología o información para generar clics falsos, visualizaciones falsas o contenido falso? Yo creo que primero hay que partir de la premisa de que esto no es naif, esto no es ingenuo. Realmente el tema de los fake news es un negocio, que realmente que surge con el objetivo de generar dinero a través de lo que le llama la atención a las personas. Y detrás de esto hay una ciencia y hay personas, industrias y empresas dedicadas a realizar esto. O sea, esto no es, ay no, mira, esto está sucediendo, es un tema que la gente sigue irresponsable. No. ¡Qué jodedor! No, hay gente pensando detrás cómo yo cada día genero más dinero a través de generar contenidos falsos. Ok, vamos entonces a entender un poco Es un eso. negocio. Cada vez que un video tiene en YouTube reproducciones, la plataforma comercial de YouTube introduce comerciales que son, por cierto, insoportables. La mayoría de todo, sí. Entonces, cada vez que ese comercial aparece, gana dinero YouTube, pero el creador gana dinero. Es decir, por cada visualización, tú tienes dinero. Por cada vez que alguien escucha una canción en Spotify, tú obtienes dinero como creador. Todo tráfico es monetizable. Exactamente. Cada vez que yo pongo un post en un blog y ese blog tiene AdSense de Google o AdWords de Google, entonces ahí también monetizo. Entonces, quiere decir que generar clics falsos o generar visualizaciones falsas se traduce en dinero. Es así. Por eso la razón detrás de todo lo fake en términos de producción de cosas. Si yo genero 60 veces, decías tú que 6 veces más rápido la generación de una noticia cuando es fake, obviamente voy a generar más interés y más tráfico en mi página. Al generar más tráfico en mi página tengo mayor oportunidad comercial. Es así. Pero cuando ya entendemos que es un negocio y que hay gente realmente pensando intencionalmente cómo producir este contenido, Cuando nosotros abordamos el tema de fake news, a mí hay 2 cosas que me llaman mucho la atención, o hay 2 maneras de verlo, 2 responsabilidades muy intrínsecas. Una, la persona que lo emite de manera intencional. O sea, él sabe que él generando este tipo de contenidos va a ser un negocio. Pero luego está la persona que lo reproduce, o sea, la persona que lo emite, que lo difunde, perdón. Porque los fake news no estuvieran en la palestra donde están, no fueran el tema principal de las conversaciones en el mundo, si no tuvieran la difusión que realmente tienen. Y ahí es donde yo creo que nosotros como individuos jugamos un rol muy personal. Y ahí es donde me gustaría como discutir un poquito, porque cuando hablamos de fake news hay como que 2 aspectos de verlo. Uno, yo lo decía al principio, yo he sido partícipe de esa difusión falsa. Es decir, cuando yo difundo una noticia, yo tengo muchísima responsabilidad en hacerlo. Porque en la verdad, no quiero decir que sea la única manera de hacerlo, pero cuando yo difundo un contenido, porque lo quiero difundir de manera rápida, hay un principio que es yo quiero dar como la primicia. Yo en mi comunidad, en el grupo de personas que me siguen, yo quiero tirar esa noticia de primero. Y no estoy cumpliendo de repente con algo de que ¿será cierto o será falso? Es decir, yo estoy siendo de alguna manera irresponsable, pero eso no quiere decir que exista ninguna maldad desde la creación de la noticia. Porque yo lo que estoy haciendo es quiero ser el primero en compartirla. O hay una motivación emocional, además de esa, que es que esa noticia me afecta emocionalmente y por lo cual se la quiero compartir a un grupo de personas
para que vean algo que está sucediendo, o para que se cuiden alrededor de algo que está sucediendo, o para que tengan la información que yo considero oportuna que deben de tener. Es decir, me puede afectar por la necesidad de generar una primicia, o me puede afectar emocionalmente que me genere la búsqueda de compartirlo. Sí. Pero podríamos pensar que esa persona que se ve sensible a la amplificación del fake news es una víctima. Pensaríamos que es una víctima. Sí, yo creo que al final caes o estás cumpliendo el objetivo de la persona que creó realmente el contenido. Porque estas personas que crean los contenidos no son ingenuos. Ellos realmente entienden a qué eres sensible tú y yo voy a generar el contenido de la manera que tú te enganches y quieras compartir. Claro, porque el que monetiza es esa persona que genera. Es así. No monetiza la persona que lo comparte. Sí, yo, ejemplo, recientemente fui víctima de compartir una noticia de fake news. Me llegó el video de Game of Thrones cuando estrenaron y que todo el mundo salió como loco a celebrar el inicio de la temporada y lo compartí. Minutos después un par de personas me dijeron, señores, obviamente eso no es sobre Game of Thrones. Y ya lo había compartido. Obviamente falso. Sí, entonces era un contenido falso que bajo la sensibilidad de poder decir, mis momentos en eso decir, wow, miren qué poderoso es Game of Thrones porque estoy generando información sobre eso. Quería mostrar qué poderoso es Game of Thrones y obviamente me vi vulnerado ante una noticia falsa. Yo creo que eso es una de las cosas también que están beneficiando muchísimo la proliferación de este tipo de noticias porque el fake news, la manera en que se producen estos contenidos ha evolucionado de manera brutal. O sea, si pensamos 10 años atrás, cuando tú querías producir una noticia falsa, tú básicamente lo que generabas era un título en una página web, tú hacías un título falso, redactabas una noticia que, bueno, pareciera falsa y distribuías eso con una foto que te conseguías en internet. Que si en verdad una persona tenía cierto criterio, podías desmentir, esta foto obviamente es falsa, esto está mal escrito, podías ver toda la codificación de la página que era totalmente falsa, pero la evolución de la tecnología ha avanzado tan rápido que hoy en día lo que está costando muchísimo es realmente poder tomar la decisión, ¿este contenido es falso o no? Hay contenidos que se ven extremadamente reales y no tienes manera de verificar, una persona común no tiene cómo verificar si ese contenido es falso o es real. Y podemos hablar de la evolución de los contenidos falsos desde, por ejemplo, la perspectiva de las imágenes. Sí. Lo que te decía, Sí. tú hace 10 años, tú puedes agarrar cualquier imagen, la tirabas en el buscador de Google y te decía, obviamente, esto es falso. Pero hoy en día, la tecnología tiene la capacidad de generar en tiempo real imágenes tan realistas que es imposible que el ojo humano detecte que son imágenes que no existen. Los textos con la inteligencia artificial, hay computadoras escribiendo hoy en día textos mucho mejor y mucho más creíble que cualquier humano pueda escribir. Que no necesariamente son para generar fake news. No, pero se está usando para eso. Pero se está usando para Sí, eso. Porque, exactamente. por ejemplo, el tema de la imagen, la inteligencia artificial puede construir imágenes y puede generar una persona que no existe como si existiera, pero también está la utilización de las imágenes, por ejemplo, descontextualizadas. Es así. Que sucede muchísimo en países de confrontación, donde una imagen, por ejemplo, de un accidente que ocurrió en una ciudad 5 años antes es utilizada en la actualidad para referir a una situación de conflicto. Y entonces esa imagen está siendo explotada desde su intención a lo que realmente se está comentando y es una especie de fake news. Pero lo que estamos hablando acá es que sistemas organizan y crean imágenes inexistentes que son imposibles de suponer que son falsas. Ejemplo, usted ve la cara de una persona que es totalmente perfecta y uno dice, esa persona hizo tal cosa y resulta ser que esa persona fue creada por un sistema automatizado. Ahí hay un caso brutal y les recomiendo que lo visiten. La compañía Nvidia, que es una compañía que se especializa en generar tarjetas gráficas, tarjetas de video. Yo sé, he visto en autobuses que dice tu envidia me fortalece. Esa gente. Esa no son. Esa compañía generó una campaña para mostrar el poder de cómputo de sus nuevas tarjetas de procesamiento. Y estos panas crearon una página que se llama This Person Doesn't Exist. O sea, esta persona no existe. Y es una página que cuando tú te metes, lo único que vas a ver es una fotografía de una persona. Y esa persona, abajo, tiene una nota que dice, el rostro que estás viendo, que no hay manera que tú detectes que eso no es una fotografía real. Es una imagen perfecta, como si cualquier persona se hubiera tomado un selfie. Y esto lo que está haciendo, esta página lo que hace es que en tiempo real hace lo siguiente. 1, genera esa imagen en menos de 0,3 segundos. Pero además verifica que ese rostro, verifica con todas las bases de datos en el mundo que esa cara no existe. Cada vez que tú haces refresh, sale un rostro nuevo, un rostro nuevo. Son fotografías perfectas de personas que no existen. Pero este compañero lo que está tratando de mostrar es su poder de cómputo. Y ahí para mí hay un punto pero brutal en el tema de los fake news. Porque hace 5 años nosotros podíamos decir que el poder de difusión que tenían las personas no es el mismo que tenemos hoy en día. La tecnología avanzó tan rápido que hoy todo el mundo tiene la capacidad de transmitir mensajes y difundirlos. Lo mismo va a pasar con la tecnología. Hoy en día pocas personas tienen la capacidad de producir esas imágenes, pero dentro de 5 años cualquier persona va a poder hacerlo. Claro, entonces ya estamos hablando que en el ámbito visual, en una fotografía, ya hay la posibilidad de creación de una persona real, pareciera ser, que esa persona se le podría atribuir cualquier cosa, pero luego
existe la posibilidad de creación de audios. Tal cual. Cuando empezamos este podcast, ustedes escucharon un audio que fue creado totalmente falso. Es así. Y pareciera ser que ese audio viene proveniente Sí. de una persona, un ser humano. Entonces, plataformas como Livebeer te permite crear audios Sí. totalmente inexistentes. Además que- Entonces, tenemos la posibilidad de creación de imagen y la posibilidad de creación de audio. Sí, y la que más asusta, pero la que más asusta es la capacidad de producir video. O sea, la capacidad de producir videos en tiempo real falsos. Hace solamente 3 semanas atrás, un video comenzó a rodar por internet porque Amazon tiene ya mucho tiempo coqueteando con la idea de hacer delivery con drones. Ya es una noticia real, ya se sabe que que Amazon se está preparando para esto. Y no sé si llegaron a ver un video que era un video donde se veía una ciudad X, creo que fue Oregon en Estados Unidos, donde se veía un dron de gran tamaño entrando a la ciudad, se detenía sobre la ciudad y inmediatamente de ese dron salían cientos de drones a entregar en las casas. La perfección del video es imposible que tú lo vieras y dijeras, esto es totalmente falso. Muchísimos medios, realmente con líneas editoriales, como Mashable, Newstext, fue la primera plataforma que realmente lo retuiteó. Estoy hablando que un video en menos de 5 días llegó a tener 6 millones de reproducciones, miles y miles de comentarios donde la gente lo que decía no era que el video es falso, lo que decía es, se acabó el mundo, ya Amazon empezó a entregar Con drones. con un dron madre, además. Y luego, después de esa emisión, se comprobó que el video efectivamente no sucedió. Totalmente, sí, exactamente. Empezó la discusión de que si es falso o no. Expertos de efectos especiales tuvieron que analizar el video para poder decir, señores, si por esto es que creemos que es falso. Ok, entonces tenemos la posibilidad de crear una imagen, la posibilidad de crear un audio, la posibilidad de crear un video. Entonces eso nos permite la gran posibilidad de generar algo como esto Sí. que van a ver en este minuto exacto. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. And stay woke, bitches. Esto que acaban de escuchar es a Obama insultando a Trump. Y no hay manera más realista, el patrón exacto de su voz es, si lo vieron en video, las personas que lo vieron en YouTube, es exactamente la cara, los gestos de Obama, pero fue generado en tiempo real por un director cinematográfico en Estados Unidos como Jordan Peele, que lo que quiso fue alertar del poder de la tecnología para generar contenidos falsos a este nivel de credibilidad. Entonces, puede ser en un futuro muy cercano que veamos a una persona Sí. haciendo cosas que efectivamente no hizo y no vamos a tener la capacidad de detectarlo. Por lo cual se nos están generando Sí. muchos conflictos. Sí. Y recordemos una frase que dijo Juan Carlos durante este podcast, que fue que esto tiene intenciones de generación de dinero. ¿Por qué, Juan? Creo que la realidad de los fake news es que esto no va a detener, tal cual, esto es un negocio, estamos hablando de billones de dólares la industria de las noticias falsas. Pero yo creo que la gran pregunta, antes de hablar de la monetización, es ¿qué están haciendo las grandes compañías Sin al duda. respecto? O sea, realmente cuáles son los esfuerzos o las cartas que se están tomando para tratar de combatir esta proliferación y creación o este negocio de las noticias falsas. Y lo primero que yo pensaría es, bueno, ¿qué están haciendo los grandes responsables de las difusiones? ¿Qué están haciendo compañías como Facebook? ¿Qué están haciendo compañías como Twitter, como Google, como Microsoft? Y yo creo que no todo es malo, porque realmente todas estas compañías están invirtiendo en tecnología y
y en capital humano para realmente combatir esto. Solamente Facebook en el año 2018 aumentó al doble su nómina humana para realmente dedicarlos a trabajar y a pensar vías para combatir esto. Estamos hablando de 27,000 empleados solamente en Facebook trabajando y pensando y desarrollando tecnologías para combatir esto. Además de algoritmos, además de tecnología que detecta cosas que son fakes y duplicidad y hay de cosas. resultados positivos. O sea, se sabe hoy en día que más del 50% de las noticias falsas, o sea, se ha logrado reducir en un 50% las intenciones de interactuar con contenidos falsos. Es decir, está dando resultados. Pero a medida que empiezan a avanzar las buenas noticias, comienzan a salir nuevas tecnologías que combaten como que los esfuerzos que se están haciendo. Luego hay la necesidad de garantizar de parte de estas plataformas que su audiencia tenga menos exposición. Sí. Entonces hay una capacidad de certificación. Es así. A mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en el caso de Google, Google y Microsoft lo están haciendo. Ellos están desarrollando como un modelo o un programa que reta realmente la manera de monetizar contenido. Es decir, si tú tienes un site que tiene 30 millones de visitas, y sea falso o no, tú tienes que estar inscrito en un programa de certificación dentro de Google y dentro de Microsoft para poder monetizar tus contenidos. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque los que están pagando detrás de todo esto, de todas estas industrias, los que están poniendo el dinero son los anunciantes. Y los anunciantes ahí también están cumpliendo una cuota de presión importante. Los anunciantes están obligando a las compañías publisher, como se conocen, o por ejemplo las compañías que generan noticias como Time, BBC, cualquier generador de información, a que garanticen que la información donde van a estar expuestas sus marcas sea una información real y no sea un fake news. Para una marca es tremendamente muy sensible que su promoción, su video o su exposición publicitaria esté vinculada a una noticia falsa. Por lo cual, muchísimas marcas están en un concepto que se llama brand safety. El brand safety lo que les pide es a los anunciantes, a las plataformas, obligarse a garantizar que la exposición de la marca no va a estar vinculada con fake news. Y recuerden que cada monetización que sucede en plataformas sociales y digitales son pagadas al creador porque la plataforma le cobra a un anunciante. Entonces, el gran generador de ingresos de estos es la publicidad y son las marcas. Sí. Y muchos de los esfuerzos que se están haciendo para combatir esto viene desde la perspectiva de la tecnología. Si bien se está invirtiendo mucho en capital humano, realmente son esfuerzos tecnológicos que lo que se dice es que va a ser un círculo vicioso. Se va a generar una solución, luego va a haber una tecnología que va a tapar, se va a generar otra solución. Es decir, esto va a ser una constante pelea. Pero eso es de la perspectiva tecnológica. Ahora, de las grandes compañías, las grandes plataformas. ¿Dónde queda la responsabilidad de nosotros como individuos para realmente aportar una solución para este problema? Y aquí hay una discusión que a mí particularmente me encanta, porque si bien estamos hablando de tecnología, estamos hablando de cómo hoy en día se puede reproducir una cara con audio, con video, la solución pareciera ser mucho más humana. Y hay una responsabilidad de todo esto en cómo nosotros los individuos hemos construido nuestras propias comunidades. Porque lo decíamos al principio, cuando a mí me llega una noticia falsa, bien sea que yo la comparta por emocionalidad o la comparta porque quiero tener la primicia, yo estoy distribuyendo esa noticia en mi comunidad. Comunidad que yo he construido en las plataformas sociales. Y es un gran punto ese, Juan, porque ¿cómo construimos las comunidades? Y ahí es donde viene, porque realmente cuando mis comunidades se construyen basado mucho en los algoritmos de cómo las plataformas funcionan. Si yo hoy en día hago un análisis de tu comunidad, seguramente la comunidad que gira alrededor de los contenidos que tú compartes es bastante homogénea, se parece bastante a ti. Así es como funcionan las plataformas sociales. Y hay como un pensamiento, hay una discusión que lo que se exige a los ciudadanos, a los individuos para combatir el tema de los fake news es muy sencillo. Tienes que ampliar tu círculo social. Si yo hoy en día realmente estoy en mi plataforma, estoy en Facebook, estoy en Twitter y tengo una comunidad que me sigue, es bastante probable que sea una comunidad bastante homogénea en términos de los contenidos que consumimos. Es decir, tenemos los mismos intereses, nos preocupan las mismas cosas, nos gustan las mismas cosas, tenemos más o menos los mismos hábitos. Es así. Entonces es como muy seguro porque si, por ejemplo, uno expresa una opinión en una comunidad que tiene intereses similares, no va a generar controversia. Como no genera controversia, genera aceptación. Es así. Entonces uno cree que lo que uno está diciendo o lo que un amigo está diciendo que tiene más o menos intereses similares es la verdad absoluta. Al ser la verdad absoluta, no se da cuenta posiblemente de los riesgos de la información que existan en noticias falsas. Es tanto generadas así, para esos intereses. Es tanto así, John, que en el año 2016, después que pasó todo el tema de la elección de Trump, se hicieron varios estudios que analizaron realmente las comunidades digitales. Y hay un estudio que concluye que
todas aquellas comunidades digitales que eran bastante homogéneas en términos del contenido que consumían, eran mucho más manipulables con el tema de fake news. Es decir, aquellas comunidades cuyos intereses de contenido eran más heterogéneos, o sea, John consume fútbol, consume tecnología y consume publicidad. Todas las personas que se parecen a él, hay mucho más contenido manejable para esas personas. A diferencia de que si John consume fútbol, consume gastronomía, pero también consume origami, pero también consume terrorismo, por decir cualquier vaina exagerada, pero también consume de mecánica de avión, a los algoritmos le cuesta mucho más entender el tipo de contenidos que te tiene que entregar para engañarte. Claro, porque entonces la exigencia pareciera ser que como consumidor y como generador o sea, como consumidor de información, tengamos la responsabilidad de no tener un entorno muy controlado, sino nos permitamos seguir a gente que piensa distinto, seguir a gente que no habla de lo que yo hablo, seguir a gente que opina contrario a mí, seguir a gente que es de su visión política contraria, su orientación sexual diferente, su religión diferente, para poder ampliar el espectro de información que tenemos y así tener tal vez una visión más acertada a la hora de consumir o rechazar un fake news. Hay un reporte que yo leía que me encanta cómo cerraba, porque decía, muy basado en esta idea de ampliar tu círculo social, que él decía, esa tía, esa abuela que dejaste de seguir hace años en Facebook porque te fastidiaba cuando ponía noticias religiosas o ponía el bautizo de tu sobrino, la verdadera solución para los fake news es que vuelvas a seguir a esa tía que te va a ampliar el aspecto de contenido que se diferencia totalmente a ti. Entonces nosotros en Dementes quisimos como proponerle 3 pasos para que como sociedad consumidora tengamos responsabilidad y participación activa, como comenta Juan, sobre los fake news. Sí. El primero tiene que ver con amplificar nuestro círculo social. Incluyamos en nuestras redes todo lo que tiene que ver con otras gentes que piensan distintos a nosotros para no creernos que en nuestro círculo está la verdad. Es así. Yo creo que pasa, o sea, ese primero, como lo decíamos, que es ampliar ese círculo social, ampliar nuestra responsabilidad de alfabetizar nuestro consumo digital de contenido. O sea, realmente cómo yo amplifico y amplío los contenidos que consumo día a día. El segundo es mucho más emocional. Lo decíamos al principio. Sí. O sea, ¿qué pasa cuando te llega una noticia? En ese momento que te llega una noticia, hay varias motivaciones que te pueden dar para compartirlo, de ese fuego que te da aquí y te dice, necesito compartir esta vaina de primero. Yo creo que nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a controlar esa necesidad de primicia, o como tú le decías al principio, puede que no sea primicia, sino tratar de entender la emoción que me despierta ese contenido, que lo quiero compartir, y cómo realmente voy a validar. Ejemplo, me llega una información de que en una calle cerca de mi casa están robando muchísimo. Entonces yo, no quiero la primicia, pero quiero que mis familiares que viven por allí se enteren. Claro. Y lo comparto. Y resulta ser que esa información es falsa. Claro. Entonces, eso nos lleva al tercer paso. Que es clave, que es verificar o tratar de contrarrestar las fuentes falsas. Es decir, verificar las fuentes. Es decir, cuando alguien nos cuente algo, preguntarle, ¿tú lo viste? O yo contar algo, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo verifiqué. No. Ok, esa persona que me lo está contando, ¿lo vio? No, se lo contaron a otra persona. Entonces va aumentando el riesgo de que esa noticia no sea real. Entonces, verificar las fuentes, que parece ser algo muy de periodistas, es una responsabilidad ahora de los ciudadanos, porque nosotros somos parte de la amplificación de la información. Entonces, como ciudadanos debemos de tener la capacidad de interpretar si una noticia está más cerca de la verdad o más cerca de la mentira. Entonces, verificar las fuentes, bien sea por fuentes confiables o bien sea por vivencias propias, es una demanda necesaria para eliminar la amplificación de noticias falsas. Todo lo que dijimos en este podcast el día de hoy puede ser cierto o puede ser falso. Lo que sí creemos que queremos aportar es a la alfabetización digital, que es donde todos debemos estar montados. Tenemos que ser cada vez más alfabetas digitales. Y ojalá este episodio haya contribuido con eso. Yo creo que si todos aportamos un poquito, no solamente en ampliar nuestro círculo social, sino generar contenido que busque alfabetizarnos cada día más digitalmente, puede que podamos aportar nuestro granito. La noticia buena es que los fake news son generadas o pueden ser generadas por la tecnología, pero al final el usuario va a tener la capacidad de amplificarlas o eliminarlas. Yo soy John Da Silva, @JohnSnacks. @JuanSofá en todas las redes, y este fue el episodio 7 de Dementes. Llévatelo.